Vindre, perdoneu una miqueta el retras, però la carretera tenia una miqueta de tràfic i no res, ens hem convocat així perquè, com sabeu, esta tarda fem una xerrada oberta al públic en el company Juan Carlos i en Arcadi, que no pot estar ara així perquè arriba esta tarda en l'hora justa, i hem volgut convocar una petita roda de premsa per a tots els mitjans, sobretot els comarcals i també els de la província, per a que poguéssiu fer totes aquestes preguntes que tantes ganes teniu de fer-nos als dels cercles i que estem a l'espera a veure com donarem els propers passos i com és la realitat ara mateix en els pobles d'ací de la nostra província. Estem a la taula el company Hugo, de Vinaròs, Pedro, d'ací Benicarló, jo soc d'Alcalà però estic en representació de la coordinadora d'Intercercles de la província de Castelló i el company Juan Carlos. Estem oberts a totes les preguntes que vulguéssiu fer, tant en clau local com en clau nacional o provincial. O internacional. O internacional. I en fi, quedem a la vostra disposició. Parlaríem, ell parla en castellà, nosaltres parlem en català i en castellà com vulguéssiu. Si no hi ha cap problema, parlaríem en la nostra llengua. Si algú preferís que parlem en castellà, pues ho demana i ja està. Passem directament a les preguntes. Gràcies. La relación entre círculos, cómo se establece para poder haber, digamos, una línea coherente y un poco unitaria, ¿no? Tanto en las bases como en el funcionamiento de Podemos nace de la constatación de las limitaciones del asamblearismo puro. Venimos del 15M, nos sentimos herederos, no somos el 15M, el 15M no se puede representar, porque el 15M es tan variado que le ocurre como a ese mapa del cuento de Borges, que el mapa que representa esa realidad tiene que coincidir realmente con la propia realidad para que sea fiel. Venimos del 15M, pero también entendimos las limitaciones que tenía el 15M para poder hacer políticas públicas, ¿no? Y al mismo tiempo venimos de la constatación de las limitaciones de la democracia de partidos tradicional, ¿no? Donde el partido sustituye a la sociedad, el comité central sustituye al partido y el secretario general sustituye al comité central. Y desde el comienzo entendíamos que en un momento de crisis institucional, en un momento en donde los consensos que nos sirvieron durante la transición ya no nos sirven, ninguno de ellos, no sirve el consenso sobre la monarquía, no sirve el consenso territorial, no sirve el consenso sobre Europa, no sirve el consenso económico. En ese momento de crisis necesitábamos reinventarnos algo. El 15M, que no fue nunca una respuesta, sino una pregunta, identificó con mucha claridad las insuficiencias de la democracia representativa y del modelo económico. La democracia representativa porque no nos representan y el modelo económico porque nos trata como mercancías en manos, ¿no?, de banqueros y de políticos al servicio de esas grandes empresas. Y por tanto nos vimos en la obligación de inventarnos algo diferente, ¿no? Y Podemos nace así, ¿no? Ayer contaba, ayer contaba una historia que nos contaba a su vez Juan Jesús Ibáñez, un profesor en Madrid, de un monje que había dedicado toda su vida a enseñar a su discípulo a diferenciar lo que era verdadero y lo que era falso, y llegó el día de la última gran lección y le mandó al salón de los pasos perdidos y le puso una vara de almendro en la cabeza y le dijo: si me dices que esta vara es verdadera, te daré con ella en la cabeza; si me dices que esta vara es falsa, te daré con ella en la cabeza; y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. La única solución para que no te dé con la vara en la cabeza es cambiar la dimensión del problema. Si es necesario que no te den con la vara en la cabeza, pero es imposible con estas reglas dadas, o te inventas una nueva dimensión o te dan con la vara en la cabeza. Eso es Podemos. Podemos entendió que con el funcionamiento asambleario que pusimos en marcha durante el 15M era imposible conseguir transformaciones, y dimos el salto y decidimos presentarnos a las elecciones. Con el funcionamiento tradicional de los partidos, al final los dirigentes se parecen a los militantes, pero no se parecen a la ciudadanía. Por tanto, tenemos la obligación de inventarnos un doble eje. Un eje que tenga que ver con la democracia representativa y un eje que tenga que ver con la democracia participativa. Tenemos que ser capaces de conseguir los dos elementos. Y ahí hemos
pensado varias ideas que las hemos trasladado a la discusión en los círculos. Nada está cerrado. Es decir, que los periodistas les gustaría tener un titular claro de algo. Les pasaba también con el 15M, ¿no? Querían claves en términos de lo que ya conocían, pero es que Podemos nos lo estamos inventando. Podemos es un proyecto político en construcción con la gente, ¿no? Y tenemos la obligación de que no se parezca ni a los partidos políticos tradicionales ni que tampoco sea el 15M. Y en ese sentido tenemos intuiciones, ¿no?, de cómo tiene que funcionar todo eso que tú planteas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la intuición de que los círculos de Podemos no pueden ser las asambleas tradicionales del partido. ¿Por qué? Porque sabemos que en las asambleas tradicionales del partido la gente lo que va es a pelearse entre las diferentes familias para conseguir los cargos. ¿Cómo solventamos eso? Y eso pasa en todos los partidos políticos, ¿eh? La asamblea de Vinaroz, la asamblea de Benicarló, dedicaría el 80% de sus energías a pelearse a ver quién va a ser el portavoz, quién va a ser el que manda el cargo a los órganos representativos, y hemos decidido que eso no puede ser la solución. Eso es lo que hacen los partidos políticos tradicionales. Y si Podemos tiene éxito es porque Podemos es diferente. Y tenemos que garantizar esa diferencia. ¿Cómo lo logramos? Haciendo que los círculos sean lugares de trabajo y no sean lugares de nombramiento de cargos. Los cargos se van a nombrar apelando a toda la ciudadanía. Si es verdad que cuando los militantes nombran a los cargos se parecen a los militantes, vamos a intentar que sea verdad que si la gente es la que nombra a los cargos se parezcan a la gente, que es lo que a día de hoy no está ocurriendo con la política, y es lo que hace que todos los políticos, salvo Pablo Iglesias y alguno más, suspendan en las encuestas. Y la gente le pone a los políticos unas notas que si se las pusiera yo a mis alumnos se deprimirían. O sea, les ponen un 1,5, un 2, un 2,5, un 3, dices, por Dios, ¿no? Conclusión de tu pregunta, estamos inventándonoslo, la decisión final se va a tomar en la Asamblea Ciudadana, si se puede, de otoño, y tenemos que intentar ecuacionar, conjugar las cosas que he dicho. La primera, que los círculos se conviertan en espacios de trabajo, no en espacios de discusión partidista. Que quien vaya a un círculo es porque tiene alguna idea para su ciudad, que tiene alguna idea para el Estado, que tiene alguna idea para sus vecinos, que se va a encontrar con gente con la que quiere compartir. En segundo lugar, estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XIX, y por tanto tenemos que utilizar las nuevas herramientas que hay para escuchar a la gente. No podemos seguir insistiendo con realidades del siglo XIX. No hay artículo más tonto en la Constitución española que el 67.2, que prohíbe el mandato imperativo. Es decir, que la gente de Vinaroz, la gente de Benicarló, la gente de Benicàssim no puede exigir a sus representantes que cumplan con la voluntad del pueblo, que es el poder constituyente. La soberanía reside en el pueblo. Bueno, pues la soberanía reside en el pueblo significa que solamente podemos votar una vez cada 4 años y luego ya no te metas en política. En cambio, fijaos, ese artículo 67.2 no impide que las cúpulas de los partidos políticos tomen decisiones y obliguen a los diputados a votar lo que ellos quieran. Recordad la votación en el Parlamento con voto secreto sobre la restricción a la interrupción voluntaria del embarazo, donde el 100% de los diputados del Partido Popular, incluidas las mujeres, votaron lo que les dijo la dirección del Partido Popular. Ah, pero ¿no dice el artículo 67.2 que no hay mandato imperativo? Entonces, ¿por qué mandatan los dirigentes del Partido Popular a sus diputados y nosotros, que somos el pueblo, no podemos hacerlo? Ahí hay algo que no está funcionando, ¿no? Y lo que no funciona es que la democracia española funciona en el siglo XXI con normas que son del siglo XIX. Por tanto, el segundo elemento que tenemos que lograr es cómo los círculos, a través de toda la discusión que nos brindan los medios de comunicación, podemos subir hacia los centros de decisión lo que realmente el pueblo quiere. Y el tercer elemento muy importante es que los círculos tienen que ser lugares, fijaos, de deliberación,
no solamente de decisión. Hay una equivocación en la democracia que prestamos mucha atención a el momento del voto, el momento de la decisión y la deliberación, pero si lo importante es deliberar, si lo importante es la discusión. No es que de repente uno diga, ah, yo voto. No, no, pero tendrás que discutir primero, tener los argumentos, haber leído, haber discutido con otros. Por tanto, fijaos, los círculos se convierten en lugares esenciales para deliberar las cuestiones, para discutirlas, para aclararlas. Y sobre todo, fijaos, para algo esencial, para convencer al conjunto de la ciudadanía de los aspectos en los que estamos metidos. Mira, os aseguro que no hay cosa más deprimente para una persona que quiere entrar a participar de la política. La política viene de polis, de la ciudad. La política es algo que tendríamos que hacer entre todos. No hay cosa más deprimente que ir a una reunión de un partido político y lo que te vas a encontrar allí es familias enfrentadas, discusiones de cargos, suspicacias, mala onda, peleas, fracciones, y la gente va un día y dice, no voy más, no voy más. Por eso, fijaos, tenemos la obligación de convertir los círculos en espacios de una manera diferente de hacer política. Y ahí tenemos también que luchar contra nuestros propios fantasmas. Tenemos que aprender de los errores que cometimos durante el 15M. Tenemos que entender que el asamblearismo tiene sus limitaciones. Asambleas que empiezan con 500 personas y terminan con 15. Y al final esos 15 toman la decisión y eso es democrático. Ahí hay elementos que hay que sopesar. En cambio, fijaos, es muy real que uno de los grandes logros del 15M es que politizó a la sociedad española. ¿Sabéis por qué tiene el Partido Popular tanto miedo a Podemos? Por supuesto porque vamos a gobernar este país. Eso les da mucho miedo. Pero hay una cosa en el corto plazo que les da miedo previo, ¿no? Y es que estamos politizando a los sectores que ellos necesitan tener despolitizados. Si Podemos está asustando a la casta tanto, es porque ellos contaban con que había sectores importantes de este país que iban a estar despolitizados y nosotros los estamos politizando. Por ejemplo, 1 millón de jóvenes que estos sinvergüenzas han echado de nuestro país. Hay 1 millón de jóvenes que los hemos expulsado como en los tiempos del franquismo. ¿Recordáis dónde hicimos el primer acto de campaña a las elecciones europeas? En Berlín. En Berlín, ¿por qué? Porque esa gente es nuestra y el Partido Popular los quiere, qué sinvergüenzas, los quieren fuera y sin capacidad de votar. ¿Sabéis los miles de correos que hemos recibido diciendo no han llegado las papeletas del voto, no han llegado las papeletas del voto? 1 millón de personas que expulsan estos sinvergüenzas de España, los expulsan fuera y encima no les dejan votar, porque claro, es muy obvio y muy evidente que no iban a votar por el Partido Popular que les ha echado del país, ¿no? Bueno, pues esa gente nosotros las estamos politizando. No estamos simplemente diciéndoles, os vais del país a la aventura, como ha dicho alguna político del Partido Popular inmoral. No solamente, ya digo, te vas del país a buscarte la vida, sino que nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy muy fuerte por recuperarlos para la política de nuestro país. Han intentado despolitizar a los parados, a 6 millones de españolas y españoles que les están diciendo, mirad, no hay salida, ya no puedes encontrar trabajo, ya eres mayor, no estás cualificado, y para que caigan en una suerte de resignación y ya se despreocupen. El Partido Popular, que nos acusa a nosotros de querer traer modelos de América Latina aquí, son ellos los que están trayendo modelos de América Latina aquí. Son ellos los que están trayendo a 1/3 de la población que ya se ha resignado y que vive en los márgenes del sistema. A esa gente la estamos hablando nosotros. Estamos hablando a las mujeres. El Partido Popular las quiere otra vez en casa, que las está amenazando, que quiere convertirlos otra vez en delincuentes, que quiere restringir el derecho al aborto, que está convirtiendo a la mujer en algo a lo que hay que cuestionar, para que no tengáis derechos y no exijáis. Y de repente, fijaos, la mitad de la población que sois mujeres, de repente también seáis ciudadanos, ciudadanas de segunda. Estamos hablando con mucha contundencia a las mujeres.
Fijaos que podemos estar rompiendo con la resignación, podemos estar lanzando un mensaje de ilusión que dice que claro que se puede. Y en ese sentido, el hecho de que somos diferentes y que la gente nos lee como diferentes es porque en las encuestas estamos apareciendo como la segunda fuerza en intención de voto, a veces la primera, y en el 100% de las encuestas como la tercera fuerza. En España muy cerca ya de la segunda, ¿no? Todo esto es posible porque estamos siendo diferentes. Y por tanto, o convertimos la gestión de Podemos, el funcionamiento de los círculos, nuestras interrelaciones en algo que mantenga esa diferencia, o fracasaremos. Y fijaos una cosa que digo mucho. En política no hay garantías de que las decisiones que tomas sean las correctas. Pero hay una cosa que sí que aseguramos, y es que si en Podemos nos equivocamos, nos vamos a equivocar de manera diferente. No hay garantías de que esto que estamos planteando de una nueva formación política, donde los círculos sean lugares de debate, donde preguntemos toda la ciudadanía, donde tengamos una interrelación constante entre la dirección que elijamos y la gente organizada de los círculos y la gente no organizada en los círculos, pero que también quiere hacer política. Estamos intentando hacerlo de manera diferente. No hay garantías de que salga bien, pero lo que sí sabemos es que, como lo han hecho otros, sale mal. Y por tanto nosotros queremos hacerlo de otra manera. Y por eso también, fijaos, pedimos mucha generosidad en los círculos. Estamos intentando las cosas hacerlas de manera diferente. Y claro que inicialmente no tenemos rutinas, no tenemos modelos, a no ser que imitemos otros modelos que ya sabemos que han fracasado. Tenemos que ensayar, tenemos que experimentar, tenemos que atrevernos a hacer cosas que parecían imposibles y nos están yendo bien. Nos dijeron, pero ¿cómo vais a pedir avales para presentaros? Pedimos 50.000 avales y los conseguimos en un día cuando nos habíamos dado un mes. Pero ¿cómo vais a hacer un programa participado con la gente? Hicimos un programa participado y la gente sintió el programa suyo, el de las europeas. Dijimos que todos los cargos de Podemos, el 100%, nadie se va a presentar en Podemos a nada si no ha pasado antes por unas primarias, donde la ciudadanía haya dicho, esta persona nos va a representar. Tenemos que garantizar, y perdón la respuesta tan larga, se nota que profe, estamos inventándonos algo diferente y que está recibiendo, fijaos, el asombro del mundo, Si no sabéis la cantidad de gente en Europa, en América Latina, que nos está diciendo ¿qué estáis haciendo? No sabéis cuántos profesores nos quieren entrevistar, cuánta gente quiere conocer nuestras redes informáticas, cómo estamos trabajando, cómo estamos poniendo en marcha todo el proceso de Podemos, ¿no? Quieren conocer la fórmula, porque estamos haciendo algo que realmente tiene un objetivo claro, que es cambiar la política en España. Y os aseguro una cosa, cambiar la política en España es cambiar la política en Europa. Por eso el reto que tenemos es tan espectacular. No va a ser sencillo, no va a ser nada fácil. Por eso, fijaos, también estamos diciendo a la gente que si nos votáis para que os demos lo que ya nos da ni el PSOE ni el PP, no nos votéis. Apoyadnos si estáis dispuestos a continuar también después en la calle, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la oficina, en casa, si seguís colaborando con la transformación. No vamos a cambiar la democracia en España solamente depositando un voto en una urna. Vamos a cambiar este país si realmente nos repensamos a nosotros mismos. No olvidéis que el gran objetivo de Podemos es ir a una asamblea constituyente. Nunca nos han preguntado en España nada relevante. Cuando murió el caudillo no nos preguntaron realmente por la Constitución, nos dijeron, aquí la tenéis. ¿Qué pasa? ¿Que no estamos lo suficientemente maduros como para dotarnos de una Constitución que discutamos nosotros? Tenemos que pedirle a 7 padres, ninguna madre, de la Constitución, que nos redacten un texto y nosotros tenemos que decir sí a todo en conjunto. No. La ciudadanía española tiene la madurez suficiente como para tomar las riendas de la política y no quieren.
Fijaos que el Partido Popular ha puesto en marcha, desde que nacimos, ¿no?, toda una legislación anti-Podemos. Prácticamente todo lo que hacen es para intentar frenarnos. En la escuela de verano del Partido Popular se dedicaron exclusivamente a insultarnos. En sus medios de comunicación privados nos llaman de todo menos bonitos, ¿no? Nos acusan de... Ya sabéis que lunes, miércoles y viernes somos de ETA, martes, jueves y sábado somos chavistas furibundos y el domingo, porque somos de un país de tradición católica, descansamos, ¿no? Pero ya habrá algo también para el domingo, ¿no? Nos han prohibido que salgamos en televisión española. Hay que ser caraduras para que medios de comunicación que son públicos veten la presencia de opciones políticas. ¿Qué voy a deciros aquí de Canal Nou? Luego resulta que son otros países los que cierran medios de comunicación. No. Aquí es el Partido Popular el que cierra medios de comunicación. Es el Partido Popular el que cercena la libertad de expresión. Prohíben que haya opciones alternativas, cierran medios de comunicación, reparten publicidad de manera clientelar para tener a los medios de comunicación amordazados. Y fijaos, es tanta la impunidad del Partido Popular, claro, da vergüenza decirlo aquí en la Comunidad Valenciana, que como decía ayer, el Partido Popular la ha convertido en el parque temático de la corrupción, ¿no? Pero hay que tener cara dura la declaración de Floriano el otro día diciendo que si Podemos no hubiera salido en la televisión, pues la gente no hubiera votado a Podemos. Eso pensé yo. Dices, ah, claro. O sea, que lo que estás diciendo es que no que la gente tenga necesidad de una fuerza política alternativa, que es evidente, sino lo que estás diciendo es, vamos a ocultarlos porque si la gente no sabe que existen, no le votan. Ah, muy bien. Gran demócrata Floriano. El problema del Partido Popular es que se acostó franquista y se levantó demócrata. Ese es el problema que tiene el Partido Popular. Ese es el problema que tiene buena parte de los corruptos de la Comunidad Valenciana, que les regalamos el carnet de demócratas y se siguieron comportando como los franquistas que han sido siempre, con esas redes clientelares, caciquiles. Somos conscientes, fijaos, y nos produce mucho dolor ver cómo, por ejemplo, aquí el Partido Popular exige el carnet del partido para que encuentres un puesto de trabajo. Somos conscientes de la presión que hace el Partido Popular en zonas como la Comunidad Valenciana a gente que no puede ejercer su libertad democrática porque entonces pone en riesgo su puesto de trabajo. Somos conscientes porque nos lo dice mucha gente que querían haber venido a una reunión nuestra pero no lo hacen porque tienen miedo, porque si les ven los del Partido Popular los echan del trabajo. Somos conscientes y nos morimos de la vergüenza de que esta gente todavía reciban apoyos de la ciudadanía. Dejadme decir también que aquí en concreto, en esta zona, en la comunidad autónoma, creo que es muy evidente que hay dos tipos de personas, los corruptos y las víctimas, los ladrones y los que no tienen puesto de trabajo, los canallas que roban, tienen el dinero fuera, están en política para forrarse, y la gente que no llega a fin de mes. Y Podemos tiene una obligación, que es dejar claro que cuando hay una trinchera que la han cavado ellos, hay dos lados. Y tenemos la voluntad de que la ciudadanía de la Comunidad Valenciana esté en el lado correcto de la trinchera. Tenemos que ayudar para que ese miedo desaparezca. Con miedo no hay democracia. Y el Partido Popular es una fábrica de construir miedo. Fijaos que antes os decía que expulsaron a 1 millón de jóvenes en los últimos 2 años, generan resignación, los parados de larga duración, quieren construir simbólicamente el regreso de las mujeres al hogar, apoyan los sectores más integristas de la Iglesia Católica, no les gusta el Papa Francisco. El Papa Francisco nos gusta más a Podemos que al Partido Popular. Es verdad que este Papa ha salido raro. Yo siempre he dicho durante la campaña electoral que si será raro el Papa Francisco, que la frase que más repite todo el mundo de él es: este va a durar poco.
¿no? Un papa comprometido con los pobres, ¿no? No le gusta al Partido Popular un papa comprometido con los pobres, a nosotros sí. Entonces, ya digo, utilizan a los sectores más integristas de la Iglesia Católica para que haya más resignación y no protesta. Y por último, hacen la ley Mordaza para que las personas que protesten tengan miedo, ¿no? Por eso insisto, la tarea de Podemos es conjurar el miedo. Dijimos durante la campaña que el miedo tenía que cambiar de bando. Lo hemos logrado. Prometimos que el miedo iba a cambiar de bando. Lo hemos logrado. Ha dimitido Rubalcaba, ha abdicado el rey, ha dimitido Durán, ha tenido que dimitir Willy Meyer, Rosa Díez tiene un jaleo, ella tan honrada, ella tan acostumbrada a dar lecciones de moralidad a todo el mundo, y luego tienes el dinero en un paraíso fiscal, ¿no? Es la casta, ¿no? Que la hemos identificado, la estamos expresando, y que una parte importante de la ciudadanía dice: yo he hecho bien mis deberes, yo he hecho lo que había que hacer, ¿por qué me va tan mal? ¿Qué he hecho mal? ¿No? Déjame deciros también, madre mía, eso con una pregunta solo. No, ya me callo. No, ya, venga. Venga, ya. No, ya voy a ser más breve. Venga. Pero también has hecho referencia a lo que es la comunidad valenciana, y precisamente por eso me quiero centrar más en clave local y comarcal. ¿Cuál es la situación de Podemos aquí en esta zona? Precisamente porque has dicho de la comunidad valenciana, de la Constitución y demás. Y después, si para Podemos, para llevar adelante el proyecto de Podemos, resulta más complicado luchar contra la casta o contra el desencanto de la ciudadanía. Fijaos, cuando decidimos poner en marcha Podemos, teníamos una hipótesis en la cabeza, y era un agotamiento del régimen del 78. Los consensos que habían funcionado en nuestro país se habían roto. El de la monarquía, con un rey que decía que le dolía mucho la situación de los jóvenes, pero estaba matando a la madre de Dumbo por África, o que estaba dando cobertura, ¿no?, a un sinvergüenza como Urdangarín. El problema territorial, con la tensión fuerte que venía de un juego de trilero de más, que se convirtió en un proyecto ciudadano en Cataluña. La ruptura del consenso sobre Europa que durante tanto tiempo miramos, ¿no?, como arrobados, todo lo que venía de Europa nos gustaba, pero de repente Europa nos manda memorándums obligando a cambiar nuestra Constitución. El consenso fijado sobre la economía, donde tradicionalmente los hijos en España habían vivido mejor que los padres, y eso de repente se rompe, se quiebran las expectativas. En nuestra hipótesis dijimos: se han roto todos los consensos, hay un enorme malestar, por ese malestar no se ha convertido en transformación política. El 15M, fijaos, expresó todo ese malestar. El 15M expresó la ruptura de todos esos consensos, pero no fue capaz de convertir esa indignación en propuestas políticas. Y ahí nace Podemos. Y Podemos, fijaos, una de las cosas que hemos hecho desde el comienzo es recuperar la emoción en política. Una de las cosas claras que hemos tenido desde el comienzo, mirad, desde que nos presentamos hace 6 meses, ¿no?, en 7 meses en Madrid, apelamos a la emoción. Tenemos que recuperar la emoción para la política. ¿Sabéis por qué? Y esto es el corazón de tu pregunta. Porque los trabajadores nos incorporamos como ciudadanos a finales del siglo, os lo digo de otra manera, nos incorporamos como ciudadanos desde comienzos del siglo XX como trabajadores. A lo largo del siglo XX nos incorporamos como ciudadanos
como consumidores. Y ahora quieren que nos incorporemos como ciudadanos a través del deseo de consumo. No a través del trabajo, no a través del consumo, sino a través del deseo de consumo. El sistema político nos necesita zombies. Por eso este control de los medios de comunicación. ¿Cómo decidimos romper con las trampas del poder que te dicen que vivir es consumir, que la felicidad está en un centro comercial, que no hay alternativas, que si eres generoso es porque eres tonto, que el ser humano es egoísta por naturaleza? ¿Cómo rompíamos todos esos mantras que justificaban el egoísmo? Si os dais cuenta, todos los mantras del modelo neoliberal lo que hacen es justificar que no hay alternativa. Decidimos romperlos recuperando la emoción, recuperando la ilusión. Desde el comienzo de Podemos identificamos que teníamos que hablarle a la mayoría silenciosa, a esa gente que tiene miedo, a esa gente que tiene trabajos precarios y que tiene miedo de perderlos, a esa gente que le han dicho que vivir es consumir y que todo es un enorme supermercado, donde un día te compran y un día compras tú, y por tanto tienes ese miedo. A esa mayoría silenciosa, fijaos, que vive en ciudades muy desconectadas. Es curioso que en el mundo de la información estemos muy solos, no sabes quién es el vecino que vive arriba. No sabes de dónde vienen las cosas que comes. No sabes a dónde van tus basuras. Estamos más desconectados de lo que creíamos. Y por tanto, fijaos, nosotros en Podemos desde el primer momento dijimos, vamos a recuperar la emoción en política. Hemos dicho desde el principio que esa gente que dice, yo no estoy en política para hacer amigos. Hemos dicho desde el comienzo a esa gente mandarle de mi parte un poquito a la mierda, ¿no? En política tenemos que estar también para estar a gusto. Claro que la política implica luchar contra poderosos, pero es absolutamente esencial, ya digo, recuperar la emoción, porque solamente la emoción ha sido capaz de romper la parálisis que tenía este país. Esta era una hipótesis nuestra. Entendíamos que solamente volviendo a emocionarnos con la política íbamos a romper las trampas del modelo. Solamente emocionándonos otra vez íbamos a ser capaces de salir del no hay alternativa, del solamente se pueden hacer así las cosas. ¿Hemos hecho lo que teníamos que hacer? No. Solamente así podíamos romperlo. ¿Te he respondido? Sí, aún así, pero a lo de la clave local y comarcal me has dejado. No, te contesto. Es decir que, mira, vamos camino de los 1000 círculos. Los círculos están en ebullición, están en construcción. Hay círculos que funcionan muy bien, otros no. En los círculos tenemos 4 fantasmas contra los que luchar. Uno, la casta local. Es asombroso que uno lea Oligarquía y Caciquismo de Joaquín Costa más de 100 años después y digas, ¿qué actualidad tiene este libro? No es sensato. No es sensato que tú leas sobre la estructura oligárquica del Estado español hace 100 años y digas, tiene plena validez, ¿no? Por tanto, fijaos, los círculos tienen una primera lucha que es contra la casta local, que es complicada, ¿eh? Es complicada. Es mucho más fácil pelear desde las estructuras de la corte, en Madrid, en Barcelona, incluso en Valencia, que luchar contra la casta local, donde te juegas más cosas, porque sigue funcionando la red clientelar. Somos absolutamente conscientes, ¿eh? Y por eso, fijaos, no exigimos a la gente lo que no puede dar. Al revés, tenemos que ser conscientes de que los que están en Podemos son héroes. Porque estar en Podemos, en la Comunidad Valenciana, es de héroes. Y eso me gustaría que los medios lo recogieran. Porque te juegas cosas, porque son vengativos, son rencorosos, porque tienen una concepción patrimonial del Estado, creen que el Estado es suyo. Y te reparten dinero, te reparten cargos. Lo vemos constantemente.
Y hay una parte de la ciudadanía que la han captado. El modelo democrático del Partido Popular son esos ciudadanos que están esperando al alcalde corrupto cuando sale de un juzgado y le gritan: ¡alcalde! ¡Arriba, eres grande! Ese es el modelo de democracia que ofrece el Partido Popular. Por tanto, los círculos tienen que poner en marcha esa lucha contra la casta local. Segundo, tenemos en los círculos que luchar contra los arribistas. Tenemos que luchar contra esa gente que tiene proyectos personales, cuando lo que necesitamos en los círculos son proyectos colectivos. Hay gente que de repente viene a los círculos a ver qué puede sacar. Tenemos que identificarlos y decirles: monta una empresa o hazte concejal del Partido Popular, pero no, aquí no vengas. Tercer fantasma contra el que tenemos que luchar es contra cualquier persona vinculada con malas prácticas. No queremos en los círculos gente que se haya portado mal en otros sitios y venga ahora aquí porque acabamos de nacer a ver si encuentra el hueco para portarse mal mientras que nos damos cuenta de que son unos canallas. No, máxima alerta al respecto. Hay gente que se ha portado mal, el PSOE en el PP, y dice: ahora va probando. Y por último también, fijaos, tenemos que luchar en los círculos contra el fantasma del sectarismo. Recordad el 15M. En el 15M nadie bajaba línea. En el 15M nadie le decía: déjame a mí que yo soy el que sabe. No. En el 15M todo el mundo era escuchado y por eso, fijaos, el 15M tuvo éxito. Cuidado con convertir en los círculos en lugares donde hay los expertos y los demás. Y los expertos son los que le van a explicar a los demás cómo son las cosas. No queremos sectarios. Hemos dicho en Podemos que no pedimos el carnet a nadie. Aquí no hay nadie pata negra. Aquí no hay nadie de la primera hora y otros de la segunda hora, no. Esas son cuestiones de la vida de Brian, del Frente Judaico de Liberación, del Frente de Liberación Judaica, que se pelean por definiciones. Nosotros tenemos que huir de ese tipo de cuestiones, ¿no? Por tanto, fijaos, en la comunidad concreta, en la comunidad valenciana, como diría Trillo, en la comunidad andaluza, donde me encuentro, tenéis los mismos problemas que hay en el resto del Estado, compartís la misma estructura, con el agravamiento de que el PP ha hecho de la comunidad el parque temático de la corrupción, de que el PP ha hecho de la comunidad autónoma valenciana un espacio clientelar, donde han envilecido la democracia. Y por tanto, aquí hay que hacer un esfuerzo extra. Hay otros lugares donde la opinión pública ha estado más blindada frente a los sinvergüenzas. Aquí la existencia de personas como Fabra es absolutamente evidente, ¿no? Es una señal clara es que es el ejemplo. Es decir, el PP tiene el dudoso privilegio de haberle brindado al conjunto del Estado el ejemplo más emblemático del sinvergüenza, que es Fabra. Más que afecta, ¿no?, a toda la zona, ¿no? Llega hasta Matas y lo que quede, ¿no? Somos optimistas trágicos o pesimistas esperanzados. Somos conscientes de las dificultades, de verdad. O sea, somos conscientes de que es muy difícil pelear en pueblos pequeños, en ciudades pequeñas, contra las redes clientelares, contra el miedo, contra el control de los medios de comunicación, contra ese uso del Estado como si fuera su cortijo particular. Somos conscientes de que luchar contra eso es muy complicado, ¿no? Y esa es la parte pesimista. Pero somos esperanzados porque Podemos ha roto el candado de los miedos. Y estamos viendo en todos sitios, fijaos, mucha gente que no se atrevía, que se está empezando a atrever. Y por eso el miedo ha cambiado de bando. El miedo lo están empezando a tener ellos y la ilusión la estamos empezando a tener nosotros. Basta oírles hablar. Tú oyes hablar al Partido Popular y notas que están rezumando miedo. El Partido Socialista, que acaba de hacer un cambio supuestamente
el secretario general y parece la nueva temporada de moda de Un Gran Almacén. No aporta nada, ya quisiera, ¿no? De verdad, os lo digo, de verdad que ojalá realmente. Hay mucha militancia honrada en el Partido Socialista, muchísima militancia honrada en el Partido Socialista, que está muy decepcionada, que sigue aguantando, ¿no? Porque uno milita también por muchas razones, ¿no? Y una de ellas también es la inercia, la rutina. Y cada vez hay más militantes del Partido Socialista avergonzado del rumbo del Partido Socialista. Una de las razones, fijaos, del nacimiento de Podemos es que no tiene sentido que con esta crisis no hayamos antes, ¿no?, dado una respuesta popular a estos sinvergüenzas. Sobre todo porque es que no era una crisis, sino que era una estafa. Y si hemos tardado tanto tiempo en salir es porque las fuerzas políticas que tenían que habernos representado no nos estaban representando. Y por eso ha nacido Podemos. Y por eso también no podemos ser amables, ¿no?, ni ser condescendientes con los errores de los demás. Podemos existe porque es una fuerza política diferente. Y por tanto, todos los pasos políticos que demos, tienen que garantizar que seguimos siendo diferentes. Y lo estoy diciendo con mucha claridad respecto de las elecciones municipales. Todas las decisiones de alianzas, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, las va a tomar la Asamblea Ciudadana, si se puede, de otoño. Ahí es donde vamos a decidir todos y todas qué hacemos. Pero hay una cosa que está absolutamente clara, escrita, y es que no podemos hacer nada que vaya en contra de lo que significa Podemos. Parece que es bastante evidente, ¿no? Es decir, que el objetivo nuestro, que es cambiar la política de este país, tenemos que mantenerlo intacto. Intacto. Ningún paso que demos puede estar en contra de lo que significa Podemos. Y eso lo tenemos que tener todas y todos muy claro. No hemos entrado aquí para acumular ningún tipo de poder. Fijaos que mucha gente deseaba que nos hubiéramos presentado, Íñigo, yo, al Parlamento Europeo. Y ahora seríamos seguramente eurodiputados. Y no quisimos, porque queríamos dejar claro que no nos interesa tener un cargo por tener un cargo. Lo que nos interesa es cambiar la política en España, reinventarnos la democracia. Y por eso, fijaos, tenemos que ser muy radicales con lo que significa nuestra manera de hacer las cosas. No estamos aquí para acumular ningún poder que no nos permita cambiar nuestro país. No nos interesa ningún poder que frene la posibilidad de cambiar nuestro país. Ya. Yo lo primero, pedir disculpas por haber llegado tarde, estaba en un programa en directo, era imposible llegar a la hora. No sé si lo han preguntado o no, a vistas de, por ejemplo, las elecciones municipales de autonómicas, Portugal pretende cambiar la forma, o sea, reformar la ley electoral. ¿Qué pensáis de eso? Mariano Rajoy seguramente pasará a la triste historia de la democracia española por haber sido el presidente que incumplió su programa electoral de manera más flagrante. Se presentó con un programa y lo incumplió puntualmente. Y quizá en segundo lugar por haber empeorado todas las cifras sociales que dijo que iba a mejorar, de empleo, de desempleo, de deuda, es decir, todas las cifras las ha empeorado. Y en tercer lugar por tener maneras de tahúr en la política. Y eso se paga. A 9 meses
de unas elecciones, pretender cambiar las reglas del juego, son maneras de tahur. Te diría que en Podemos tenemos la sensación de que está legislando antipodemos. Que la legislación última del Partido Popular, la ley Mordaza, convertir en delitos formas de manifestación política, o ahora cambiar, o querer cambiar la ley electoral, son medidas del miedo que hemos generado. Es decir, que este tipo de medidas solamente se responden cuando te ves urgido. Y lo único que ha pasado en la política española que urge a la casta es el nacimiento de Podemos. Por tanto, no es raro sacar la conclusión de que las legislaciones raras, las legislaciones extrañas, las legislaciones que sospechosas desde un punto de vista democrático que pone en marcha el Partido Popular, son debidas al nacimiento de Podemos. Pero no nos da miedo, ¿eh? No nos da miedo. Es decir, somos también tan conscientes, ¿no?, de la fuerza que tenemos, que sea como sea, Podemos va a enfrentarlo sin ningún tipo de miedo. Ellos quieren generar constantemente, como he dicho antes de que llegaras, la estrategia del Partido Popular es construir resignación y miedo. Son las dos grandes estrategias. La resignación la construye expulsando a los jóvenes. Imaginaos lo que sería España si 1 millón de jóvenes estuvieran aquí enfadados, sin trabajo y viendo cómo estos sinvergüenzas se enriquecen. Me río yo de lo de Ferguson. Si ese millón de jóvenes... No voy a decir frases así rimbombantes que luego... Estaba pensando en la estatua esa de Fabra. Bueno. Si ese millón de jóvenes estuviera aquí, imaginaos, viendo cómo la casta se enriquece, cómo unos grupitos se siguen forrando, cómo nadie está pagando precio real por hacernos el agujero que nos han hecho en el patrimonio público. Resignación expulsando a los jóvenes, resignación incrementando la represión, resignación, decía, diciendo a las mujeres que volvéis a ser sospechosas, resignación, diciéndole a los parados de larga duración que olvidaos de trabajar, y luego miedo, ¿no? Luego miedo de cuidado con las alternativas, cuidado con los cambios, cuidado que estos son peligrosos, y por tanto están legislando de una manera tan grosera que toda la gente se está dando cuenta, ¿no? Es decir, cualquier persona sensata va a decir, esta es una medida que toma el Partido Popular en contra de todas las demás fuerzas políticas porque ha echado cuentas y dice, bueno, tenemos el peor resultado de los últimos 20 años, en cambio vamos a tener más alcaldías que nunca. Maneras de trilero. Y estamos en 2014, Partido Popular, no estamos en 1975, no estamos en 1960. ¿Estáis preparados para gobernar? Por supuesto. No solamente estamos preparados para gobernar, sino que vamos a gobernar este país. Llevamos poco tiempo como Podemos. Pero llevamos mucho tiempo haciendo política, pensando en la política. Y luego fíjate que Podemos ha conseguido algo que hacía mucho tiempo que no se conseguía, y es que los técnicos, los expertos, de repente hayan encontrado una fuerza política con la cual colaborar. Y es muy espectacular los miles de expertos en economía, en ingeniería, en agricultura, en pesca, en energía, que están ofreciéndose a Podemos para colaborar desinteresadamente. Podemos ha conseguido una cosa, y es volver a despertar la generosidad política en la ciudadanía. Y eso es muy hermoso. Hemos vuelto a despertar la generosidad política. Por eso tenemos que cuidar tanto los círculos y no convertirlos en lugares donde esto se pierda. La gente está viniendo a Podemos a ofrecer su colaboración. Y esto es inédito.
En los últimos 30 años la gente ha ido a la política, no toda, ¿no? Sería injusto decirlo, ¿no? Pero ha habido mucha gente que ha ido a la política como modus vivendi, a costa de que los demás españoles fuéramos vamos tirandi, ¿no? Entonces, eso se ha roto. Y es la primera vez que la gente va con un absoluto desinterés. Por eso tenemos que identificar a los que no son así, para decirles, este no es tu sitio. Este no es tu sitio, ¿no? Nos preguntan a menudo sobre las alianzas. Nos preguntan a menudo sobre qué vamos a hacer en las municipales, en las autonómicas. La respuesta siempre es la misma. Lo va a decidir la Asamblea Ciudadana, si se puede, de otoño. Lo único que podemos adelantar es que cualquier paso que demos tiene que ser coherente con lo que significa Podemos y con los objetivos de Podemos, que es cambiar este país. Y en segundo lugar, no tenemos ningún tipo de problema, os lo digo de otra manera. Podemos desde el minuto 1 dijo que quería construir nuevas mayorías. Es que no vamos a poder gobernar este país si no construimos una nueva mayoría. Pero una nueva mayoría no es una sopa de siglas. En política 2 más 2 no son necesariamente 4. Podemos es una fuerza diferente. Y la gente nos lee como diferentes. Y la gente nos apoya de una manera creciente porque nos ve como una fuerza política diferente. Los que no sean diferentes tendrán que arreglar sus cuentas con la sociedad. Es decir, que no es un asunto nuestro. Es decir, tienen que ser... Una cosa que se dice mucho. Sí, además creo que está muy bien que lo digamos, ¿no? Porque estamos muy... Gato escaldado del agua huye, dice un refrán. Como somos conscientes de eso, hemos puesto varias herramientas para impedir que eso ocurra. En primer lugar, la limitación de mandatos. Es decir, que cualquier persona que esté en Podemos sabe que va a tener que regresar a su trabajo. Se han terminado los tiempos de las biografías políticas. Eso de que la gente esté 30 años en política, eso se ha terminado. Estamos en el siglo XXI. Y por tanto, quien se meta en política tiene que ser consciente, si se mete con Podemos, en que el horizonte de las 2 legislaturas es el horizonte real. Segundo elemento que hemos planteado en Podemos para evitar eso, es un elemento de democracia radical que estaba en la Comuna de París. No, el segundo elemento, si no te lo he dicho todavía, es el revocatorio de mandatos. O sea, antes os decía que el artículo 67.2 de la Constitución prohíbe que los ciudadanos de Vinaròs puedan decirle a los representantes de Vinaròs qué tienen que hacer. Lo cual es una barbaridad, porque las cúpulas de los partidos sí lo hacen. ¿Sabéis por qué? Porque que uno sea diputado no depende de la ciudadanía, depende de del comité de listas del partido. Y por tanto, ¿a quién obedece el diputado? Al que le mete en la lista. Y por tanto, no es la ciudadanía la que realmente manda, sino que es el que manda en el partido. Y eso es hurtar la democracia. Nosotros le devolvemos a la gente esa decisión. Y si de repente, fijaos en el caso de... Es un ejemplo bien complicado de siquiera imaginar, pero en fin, como somos gente imaginativa, si Rajoy fuera de Podemos, ya, y se hubiera presentado con un programa y lo incumpliera, tendríamos la potestad de echarlo, porque nos ha mentido. Y es la ciudadanía la que tiene que tener, eso se llama revocatoria de mandatos. Por eso os decía que el artículo 67.2 de la Constitución es un artículo absolutamente infame. Porque nos dice, no, tú eres ciudadano solamente cuando votas. ¿Sabéis de qué estamos cansados en Podemos? De que nosotros votemos solamente cada 4 años cuando hay gente que vota todos los días. El IBEX 35 vota todos los días. Los medios de comunicación votan todos los días. Botín vota todos los días.
Hay gente que vota todos los días y nosotros una vez cada 4 años y te fastidias. No, no. Por tanto, fíjate, limitación de mandatos, revocatorio de mandatos. Son 2 elementos esenciales para no hacer lo mismo. Y te apunto un tercero. Algo tan propio del Partido Popular en la Comunidad Valenciana es imposible en Podemos. Todos recordamos a esos sinvergüenzas que decían: estoy aquí para forrarme, estoy en política para forrarme. En Podemos hay una limitación de los sueldos y por tanto lo más que va a ganar alguien en Podemos es lo que ganaba en su trabajo. Lo más, que parece que es bastante sensato. Habéis escuchado a Pablo Iglesias decir muchas veces, ¿no? Decía, pero como un eurodiputado vas a ganar 8.000 euros más dietas, más no sé qué, más no sé cuántos. Decía Pablo con mucha gracia, decía, es que yo voy a mi madre y le digo, mamá, que me han ofrecido un trabajo de 8.000 euros. Decía, hijo, no te metas que eso es de drogas seguro, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho nuestros eurodiputados y eurodiputadas? Pues están ganando 2.000 eurillos escasos. Porque no puede ser que te metas en política para representar a la gente que está golpeada y de repente pases a vivir de una manera tan alejada de la gente que está representando. No puede ser. Puede ser. Por tanto, fijaos, siempre se ha argumentado, es que eso va a impedir que los mejores entren en política. No, va a impedir que los sinvergüenzas entren en política. Porque si vas a ganar 2.000 euros, dices, pues, uff, si vienes a la política va a ser por otras razones. Va a ser por otras razones. Bienvenido seas. Pero claro, toda esa gente que... Es que yo soy profesor de ciencia política y yo conozco muchos alumnos que te vienen a decir, profe, ¿dónde me meto? ¿En el Partido Popular o en el Partido Socialista? ¿Tú qué quieres? Yo quiero ganar dinero. Muy bien. Cualquiera, échalo a cara cruz. O sea, no sé la cantidad de veces que... Ahora ya no, claro, porque... Pero cuando yo empecé a dar clase, ¿cuántos alumnos venían? Eso no va a ser posible en Podemos. Por tanto, fíjate que 3 garantías que no existen en los grandes partidos. ¿Sí existirá? No. No. No, porque el Partido Popular y el Partido Socialista son empresas políticas. ¿Por qué no va a poder Pedro Sánchez? Quizá Madina hubiera podido cambiar. O Tapias. Creo que hubiera sido también imposible, ¿eh? Pero hubieran tenido un poquito más de posibilidad de cambiar al Partido Socialista. Pero Pedro Sánchez responde a un aparato que está muy estructurado. Ha dicho Pedro Sánchez que su modelo es Felipe González. Felipe González, que es el asesor de Carlos Slim, la primera o segunda fortuna del mundo. Vaya socialista. Vaya socialista, ¿no? Vemos las dificultades internas que tienen, los problemas que tienen de corrupción, las dificultades que tiene... Es que la casta no puede solventarse con cosmética. Los problemas de la casta no se solventan con cosmética. Así que ellos verán. ¿Te he contestado? Sí, sí, sí. No sé la prisa que tenemos. Yo estoy a gusto. La primera es el modelo económico. Modelo económico, si la línea que vais a iniciar se va a basar en un consumo como hasta ahora, o vais a iniciar alguna alternativa que pueda cambiar el modelo, el paradigma que nos ha llevado hasta aquí. La segunda es de medioambiental. El modelo medioambiental, que están penalizando todo tipo de energías alternativas, también existen las puertas giratorias por algo. Y el tercero, si dentro del proceso constituyente que vais a iniciar, contempláis el modelo de Estado, si os vais a votar a la línea federalista o vais a seguir al tirado Cotarelo y vais a optar por otras salidas. Qué preguntas más sencillitas.
y más breves, ¿no? No, y además es que ya sí que son preguntas muy largas. Mira, el modelo económico, ayer Juan Torres publicaba en público.es un artículo planteando los primeros pasos, ¿no?, que tenemos que dar en Podemos. Los primeros pasos que tenemos que dar en Podemos tienen que ver con evaluar los rotos que ha habido en nuestra economía. Fijaos que en 2008 teníamos superávit, es decir, ingresábamos más de lo que gastábamos. Y de repente ahora debemos 1 billón. O sea, debemos todo el Producto Interior Bruto de nuestro país, ¿no? Y ese es un dinero que estaba en el bolsillo de todos nosotros y de repente ha pasado a los bolsillos de unos pocos. Por tanto, la primera medida económica tiene que ser una evaluación de todo eso, obligatoriamente. Nunca el PSOE le hace una auditoría al PP y nunca el PP le hace una auditoría al PSOE, nunca. Pues nosotros tenemos que hacerlo. ¿Quién ha vaciado las cajas? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está el dinero del rescate a la banca? ¿Cómo está funcionando el banco malo? ¿De quién son los pisos? ¿Qué ocurre con el fraude fiscal? Que es el 25%. Es que son cifras... Mirad, la Unión Europea nos daba anualmente un 1% del Producto Interior Bruto. Y con el 1% que nos daba la Unión Europea de los fondos estructurales, mirad la cantidad de cosas que se hacen. Cada año hay 25 veces eso en fraude fiscal. 25 veces. Es que es dinero, es mentira que no haya dinero. No es cierto. Por tanto, fíjate, hay una primera parte que pasa por replantear, ¿no?, el tema de nuestras deudas, ¿no?, exigir responsabilidades y también blindarnos para que las deudas que tengan responsables se hagan cargo los responsables, no nos hagamos cargo nosotros. Hay un segundo elemento muy importante que tenemos que recuperar, que es toda la economía de los cuidados, que se ha perdido. La economía de los cuidados, fijaos, hace referencia a la constatación de que el ser humano somos muy frágiles. Necesitamos ayuda de niños, necesitamos ayuda de ancianos, necesitamos ayuda cuando nos enfermamos, necesitamos ayuda todo el rato. Somos animales sociales. Hasta que a veces se nos olvida eso. Y tenemos que estar cuidándonos todo el rato. Hay todo un elemento económico muy descuidado. Y sabéis, tiene un elemento muy importante y es que la economía de los cuidados necesita seres humanos. No te puede cuidar un robot. Puedes estar mal y te viene un robot y hace así con la zarpa, ¿no? Y medio feo eso, ¿no? Toda la economía de los cuidados es una reconstrucción muy importante de la economía. Tercer elemento que tiene que ver con la segunda parte, fijaos, tenemos que replantearnos el modelo ecológico. La crisis económica nos ha hecho olvidarnos, pero si uno atiende al panel sobre cambio climático de Naciones Unidas, las conclusiones son escalofriantes, ¿eh? Estamos hablando de que tenemos 6 años para tomar decisiones radicales o el costo puede ser muy alto. ¿Sabéis quién es absolutamente consciente de los riesgos del cambio climático? Las aseguradoras norteamericanas y también las europeas. ¿Pero por qué? Porque las aseguradoras se dan cuenta de que el cambio climático está generando ya catrinas, tsunamis, todo tipo de desastres medioambientales y que no pueden cubrirlos. Es decir, que es que, fijaos las aseguradoras con el Katrina. Es que, entonces, ellos son los que están forzando también a decir, o cambiamos algo o perdemos nuestro negocio, ¿eh? Están haciendo esa reflexión. No tiene sentido que las aseguradoras sean conscientes de los problemas vinculados al cambio climático y los ciudadanos no. Por tanto, tenemos que pensar un modelo económico respetuoso con el medio ambiente. Y ahí hace falta mucha pedagogía con la ciudadanía. No basta decir a la gente, tú ahora vas a consumir menos. Pues la gente dice, ¿por qué? Me da la gana. Así que hace falta también un elemento pedagógico muy importante. Otro elemento muy vinculado a esto es que es absurdo. España, que estaba a la cabeza de energías renovables, las presiones de los monopolios energéticos lo frenó. Entonces resulta que hay otros países mucho más avanzados que nosotros, que Estados Unidos, Alemania, que están diciendo renovables. Porque es muy relevante, mucho dinero. Fijaos que con la inversión
en las energías renovables, conseguiríamos superar el déficit que tenemos de importación de energía. Y España tiene un déficit energético, mientras que si hubiéramos invertido en la proporción que estábamos en energías renovables, nos hubiéramos ahorrado ese dinero. Hay cosas que la gente no sabe. ¿Sabéis que el 50% de la energía que consumimos la noche de Nochevieja era de energía eólica? Es decir, que las potencialidades son muy altas, ¿no?, de ese tipo de energías, y las hemos abandonado. Dos últimas cosas. Para nosotros es muy importante crear empleo. Es que si no creas empleo no hay solución. No hay varitas mágicas. Tienes que crear tres cosas. Primero, ya digo, crear empleo, ¿no? Es decir, que el Partido Socialista y Felipe González pactó que entráramos en la Unión Europea, en aquel momento en la Comunidad Económica Europea, pagando el precio de desindustrializar nuestro país. Lo conocéis bien, aquí en la Comunidad Valenciana. Fue un pacto. Entramos y nos desindustrializamos. Y hubo gente que advirtió a Felipe González, gente de Europa dijo, oye, vais a pagar un precio muy alto. Y Felipe González dijo, me da lo mismo, pagaremos el precio que haya que pagar, ¿no? Crear empleo. En segundo lugar, hay que apostar por la pequeña y mediana empresa. Y la pequeña y mediana empresa, fijaos, hay mucha gente joven que es que la opción que se le está dando es montar su empresita. Y lo que necesita es, para ser competitivos, tener ayudas para hacer investigación, innovación y desarrollo. Es decir, que tenemos que invertir. Hay dos grandes modelos económicos, que es el del Partido Popular y el alternativo. El del Partido Popular es Eurovegas, Marinador, ¿no? Claro, son esos grandes conglomerados que es mentira, que no generan empleo, lo que generan son plusvalías, sobre todo de los que tienen tierras, que generan paraísos fiscales, morales, legales en nuestro país. Esos que se les llena la boca de España convierten después a España en un lupanar. No les da ningún tipo de pudor. Es que el pacto de Eurovegas es que era muy fuerte. Es que dentro de Eurovegas se podía hacer lo que fuera, era ilegal. Y lo entregan. Estos que se les llena la boca de España, 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 y se ponen los tirantes de Fraga con la bandera rojigualda. Resulta que después son los que entregan la soberanía de nuestro país. Son unos mentirosos, ¿no? Por tanto, nosotros queremos hacer lo que está haciendo los países que les va mejor, que es que el sector público inyecta dinero, pero dinero vinculado a la investigación, para poder generar procesos, ya digo, de mayor competitividad, ¿no? Y el último elemento, fijaos, económico, es que tenemos que recuperar soberanía económica. Y tenemos que hablar de tú a tú a la señora Merkel. Es decir, que el Banco Central Europeo es el Bundesbank y solamente le sirve a sus intereses. ¿Sabéis qué está haciendo el Banco Central Europeo? Disciplinarnos. La tarea central del Banco Central Europeo es desmantelar el Estado social en Europa. El Estado social que se construye después de la Segunda Guerra Mundial lo está desmantelando. Recordáis todos perfectamente cuando bajó la prima de riesgo en España. El día que salió el gobernador del Banco Central Europeo y dijo una frase: vamos a hacer todo lo que sea necesario para defender el euro. Bastó decir esa frase para que la prima de riesgo se hundiera. ¿Por qué tardó tanto el gobernador del Banco Central en decir esa frase? Porque nos estaban disciplinando, nos estaban desmantelando el Estado social, estaban mandando a millones al paro, estaban rompiéndole la columna vertebral a los sindicatos, estaban agotándonos. Y cuando ya estábamos agotados, de repente dice la frase y dice hasta aquí. Y se recuperó la prima de riesgo. Por tanto, fijaos, tenemos la obligación de recuperar soberanía económica. ¿Puede España sola recuperar soberanía económica? Es imposible. Imposible. Por tanto, lo que tenemos que hacer es empezar a hablar con nuestros iguales y entender que tenemos que plantar cara a la troika
Y que los intereses de Alemania no son los intereses de Portugal, de España, de Italia, de Grecia, ni de Francia siquiera. Y por tanto tenemos que construir una alianza de los países del sur para hablar de tú a tú a los países de Centro Europa. Solos no. Ellos estarían encantados de que estuviéramos planteando desde Podemos soluciones autárquicas. No solo hace el PP, que viene del franquismo. Nosotros ni por asomo. No hay solución económica fuera de la integración regional. Es que es absolutamente evidente en todo el mundo. O sea, todos los países del mundo están construyendo integraciones regionales y nosotros igual. Lo que pasa es que a partir del Tratado de Maastricht, Europa no está sirviendo. No está sirviendo. ¿Qué ocurre? Que fijaos, en toda Europa la socialdemocracia, en toda Europa, a la socialdemocracia le ha salido una escisión criticando la neoliberalización de Europa, salvo en España, que los más neoliberales han sido los del Partido Socialista, que han sido los que han cambiado la Constitución